Hoy tenemos a un invitado muy importante que nos visita aquí en la ciudad universitaria. Estamos hablando del abogado penalista Guillermo Puyana, que además es el presidente de la Asociación de Amistad Colombo-China. Y queremos aprovechar, doctor Guillermo, su presencia aquí en Cali para que hablemos un poco de China y de los proyectos que se están desarrollando en nuestro país en cuanto a ampliar las relaciones de Colombia con China, la amistad. Y en primer lugar, pues la pregunta es, ¿cómo estamos en ese proceso de las relaciones con China, dijéramos, en lo cultural, en lo comercial y en la parte, dijéramos, científica y tecnológica que es tan importante? Para poder explicar el estado actual de las relaciones colombo-chinas y su proyección, lo que hay que recordar cuáles son las palabras de felicitación que le envía el presidente Xi Jinping al presidente electo Gustavo Petro. En esa carta se habla de que están listas las relaciones colombo-chinas, están en un estado de madurez para empezar una nueva era. E invita al gobierno electo a que se impulse la cooperación práctica, la intensificación de las relaciones en todos los campos, y yo creo que eso es lo que marca mucho, digamos, el entendimiento de esas relaciones. Las relaciones colombo-chinas se establecen en 1980 y durante una etapa muy prolongada lo que dominó ahí fue el diálogo político y el intercambio cultural y académico. En los últimos 10 años se empezó a volver importante el tema económico, porque Colombia pues ha ido diversificando sus relaciones con China en la medida en que también China crece, pero eso no obedece necesariamente a una estrategia de altísima expansión de las relaciones económicas como la que tiene Chile o la que tiene Perú. Yo creo que eso es lo que hace falta. En todo lo demás, las relaciones son bastante buenas, bastante sanas. En el intercambio cultural y académico, el intercambio académico, desde el punto de vista de las becas, yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande para acceder a un número mayor de becas de las que ofrece el gobierno chino, que son 500.000, y Colombia accede a menos de 100 de esas becas. Pero el intercambio cultural es muy dinámico, lo vimos durante la pandemia. La oferta cultural de China en Colombia es incomparable con cualquier otro país. La cantidad de puestas en escena y de recursos virtuales que se pusieron a disposición del público en teatro, en poesía, en películas, es muy diverso. Una pregunta más de orden general, geopolítico, que tiene que ver ya es como con el proyecto que tiene China hoy en la economía global. ¿Cómo ves tú ese proceso? China hoy es un país con una economía potentísima, emergente, que ya prácticamente se la considera la primera economía del mundo. ¿Y cómo ves tú, dijéramos, ese proceso que de todas maneras tiene tensiones? Hay una guerra ahora de por medio donde los chinos han tenido que fijar unas posiciones todavía muy cautas. China es un país que surge como República Popular China, como la entidad política que es hoy, en 1949, y en ese momento la fundación de la República Popular China, sin haber sido un gran acontecimiento económico, sí es un gran acontecimiento político y social en el mundo. En ese momento el 25% de la humanidad se declara independiente de cualquier esfera de poder que los haya dominado antes, incluidos los rusos en su versión soviética. Pero ese acto de independencia política pues, fue de enorme significado. Y después de eso, lo que uno ve en la historia de China, de la relación con China con los países del mundo, es tratar de construir un sistema de gobierno internacional equitativo y democrático, ¿no? Que incluye, naturalmente, el acceso de China a las Naciones Unidas. Después viene, yo creo que después lo más importante que va a venir para China y para el mundo es el proceso de descolonización en África y en Asia. Eso hace que ingresen una cantidad de países soberanos que antes eran colonias, y eso va configurando lo que hoy se llama, o lo que los chinos llaman, la nueva era de las relaciones internacionales. Son realidades políticas que van a llevar a que China recupere su representación en las Naciones Unidas, y después que se vuelva pues imposible pensar en una política exterior seria para cualquier país sin relaciones con China. Después viene la reforma y la apertura y el dinamismo económico que vemos hoy, de lo cual hay un hito que es en el 2000 China accede a la Organización Mundial de Comercio y empieza a actuar como un actor económico globalizado en unos niveles de competencia y de adaptabilidad que no lo tiene nadie.
¿no? Y ahí es donde empiezan a aflorar mucho más claramente las áreas de fricción con los Estados Unidos, y en los últimos 10 años pues muy claramente porque China empieza a dialogar y a cooperar con los países del mundo en un esquema que no era conocido para los Estados Unidos, o si lo hubiera conocido creían que no iba a suceder, que eso también puede haber pasado. Y yo creo que en eso mucho tiene que ver el pasado común de China con África y con América Latina y con Asia, de ser un país subdesarrollado. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un país que viene de la pobreza, que viene del subdesarrollo, compite económicamente en poder económico integral con un país industrializado. Eso no había pasado nunca. La transición del poder había sido básicamente entre países con algún nivel de poder o con algún nivel de industrialización. Y eso es lo que explica por qué los chinos construyen un diálogo bastante fluido con África, obviamente coincidiendo con una retracción de los intereses europeos en África, ¿no? Los chinos llegan con inversión y con ofertas de recursos para endeudamiento y proyectos de infraestructura a África, no solo porque están convencidos que en la medida en que esos países se modernicen y se industrialicen, serán más independientes y por lo tanto multipolares, sino también dentro de un escenario en el que Francia, o tal vez menos Francia, Europa en general se ha retraído de África y de América Latina también. En América Latina pasa una cosa muy parecida. Si uno mira las estadísticas de comercio norteamericano de los últimos 20 años, América del Sur, la última vez que fue superavitaria con Estados Unidos fue hace 10 años. De ahí para acá ha venido arrastrando déficits, lo que hace que para países que construyen una relación económica superavitaria con China, sea muy sensato fortalecer las relaciones con China. ¿Y cuáles son como las áreas en las que Colombia tendría más posibilidades de crecer desde ahora en sus relaciones comerciales, industriales y de cooperación con China? Lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de las relaciones económicas con China en esos términos, como lo estás hablando, en términos de relaciones económicas integrales que incluyen comercio, inversión y cooperación. Si pensamos solo en comercio, Colombia tiene un rezago terrible. Yo me temo mucho que ese rezago es dificilísimo de superar. Está muy ligado a la capacidad exportadora de Colombia, que tiene que ver con la capacidad de producción de cosas que le interesan a China, sobre todo agroindustrial, y la capacidad, digamos, de la infraestructura exportadora. Cuando uno tiene un solo puerto y muy importante para exportación en el Pacífico, y ese puerto se bloquea muchos días al año solo por razones ambientales, pues digamos la capacidad de Colombia y de los mercados chinos se deteriora. Pero si uno piensa e incluye inversión y cooperación, el panorama cambia y eventualmente ahí las cifras empiezan a equilibrarse mucho, sin que eso quiera decir que tengamos que resignarnos a que el comercio tenga que seguir siendo deficitario con China. Lo que yo digo es que eso es muy difícil de resolver en este momento, pero sí se puede hacer algo en relación solo con comercio, y es entender por qué nuestra oferta exportadora a China tiene una composición que no tiene que ver con la composición general de la oferta exportadora colombiana a China al mundo. Colombia exporta alrededor del 55% de sus cosas que exporta son industrias extractivas, y alrededor del 25% son agroindustriales, que tienen valor agregado, que a los chinos les interesa, que a nosotros nos interesa, y que está más dentro de la línea del programa de gobierno del futuro gobierno, ¿no? En cambio, en China exportamos el 98.5% de lo que exportamos son industrias extractivas. Hay un desbalance ahí entre cómo es la estructura de exportación de Colombia con lo que está pasando en China. Eso hay que revisarlo para ver si hay unas potencialidades. Pero definitivamente donde yo creo que la cosa es más interesante es a través de activar y estimular mucho los mecanismos de cooperación regionales entre Colombia y China, entre ciudades y provincias de Colombia y China, porque hay unos recursos de cooperación para el desarrollo que se añaden a los del gobierno nacional, pero vienen directamente irrigados a los departamentos de Colombia y a las ciudades de Colombia. Hay un tema que es clave y que hace parte de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que es el de la producción de energías limpias y cambiar el modelo extractivista, ir hacia un modelo de producción de energías limpias. En eso creo que con China podemos tener mucho,
mucho que cooperarnos y ayudarnos para que hablemos de eso. Definitivamente, yo creo que esa es una de las cosas que más permite visualizar la relación colombo-china en términos muy positivos para las necesidades de desarrollo nacional colombiano. Las palabras del presidente electo el día en que él anuncia su victoria en las elecciones, dice que Colombia tiene que volverse en un líder en el cambio climático y que eso implica una política exterior distinta en relación con energía, ¿no? China, después de haber acumulado una deuda ambiental muy alta como resultado de la forma en que enfoca su desarrollo durante los primeros 20 años, después de 1980, empieza a entrar muy fuertemente en energías renovables y limpias y en este momento es líder, está resolviendo gran parte de los problemas tecnológicos de la energía solar, por ejemplo, cómo se acumula, cómo se distribuye. Pero el dato más importante es, China es el inversionista, es el país que más invierte en energías limpias en el mundo, 368.000 millones de dólares, de acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de Energía, y el siguiente está 40% debajo de inversión en ese sentido, y Estados Unidos está muy rezagado. Eso es muy importante para China, es muy importante para América Latina, es muy importante para el mundo en general, pero indudablemente eso va a crear unas áreas de fricción con países que necesitan que su consumo y su matriz energética de alguna manera se preserve como está. Y China pues está dando pasos aceleradísimos así, al punto que ya no es un gran comprador de carbón en el mundo. Estamos en el Pacífico colombiano, Guillermo, y aquí pues hay mucho interés, tú lo sabes muy bien, de estas relaciones con China. Hay empresarios, tenemos alguna tradición de convenios con los chinos en la Universidad del Valle, empresarios que ya tienen negocios en China, hay un colegio de empresarios que están enseñando mandarín, y hay mucho chino que ha venido aquí, que tiene algunos negocios, han ofrecido cosas en el terreno de la infraestructura, en puertos, para que pues profundicemos un poco y le contemos a nuestros oyentes sobre la importancia que tiene el hecho de que estemos en el Pacífico. La cuenca del Pacífico es la zona de mayor dinamismo económico del mundo y donde está la mayor población del mundo. Dicho eso, Colombia ha tenido enormes dificultades históricas para desarrollar su identidad del Pacífico, ¿no? La incidencia de la pobreza en los departamentos del Pacífico colombiano pues habla por sí sola de la incapacidad de desarrollar esa identidad e integrarnos con la región más dinámica en términos económicos del mundo. Pero yo creo que China, precisamente la evolución de las relaciones con China, así sean un poco inerciales, han puesto en Colombia desde hace 10 años una realidad innegable. Y es, China se volvió nuestro segundo socio de exportaciones y nuestro primer socio de importaciones. Es la primera vez que un país del Pacífico asiático, que nosotros tenemos una relación tan profunda y tan intensa con un país del Pacífico asiático. Ni cuando la inversión y el comercio con Corea y Japón fueron muy importantes llegaron al 10%, ni al 5%, ¿no? Entonces es con China con quien realmente estamos desarrollando esa identidad nuestra, y no hay que olvidar que además compartimos un pasado de subdesarrollo y de condiciones de dependencia que China ha superado muy claramente. Por lo tanto, esa relación con China, no solo porque los hechos son ya tosudos, pues cómo no tener una política o una integración más fuerte con este país que es nuestro primer socio de importaciones y nuestro segundo socio de exportaciones, sino porque además compartimos esa historia. Y tratar de darle los pasos adecuados, por ejemplo, con que Colombia se integre a la iniciativa de la Franja y la Ruta e identifiquemos cuál es la infraestructura productiva que los chinos pueden ayudar a construir para que tengamos las capacidades que hoy tienen Ecuador, Perú o Chile. Bueno, Chile es un poco el mito a superar, es muy difícil, pero esa identidad del Pacífico tenemos que desarrollarla de manera muy integral, y yo creo que la relación con China pues marca la pauta. Nunca había pasado, jamás habíamos tenido un socio comercial del Asia-Pacífico que fuera nuestro segundo socio comercial, y nunca había pasado que Colombia fuera el primer destino de inversiones de un país asiático, en esa magnitud como la tenemos con China. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno del presidente electo Gustavo Petro es tomar una decisión
sobre la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El presidente Duque fue a China, dijo que iba a formular una propuesta mejor y para hablar de la cooperación práctica esa propuesta pues no terminó de formularse en este gobierno. Y esa es una decisión crítica porque por ahí vienen muchos más recursos para inversión, para inversión en la infraestructura productiva, porque eso es lo que a los chinos les interesa. Crear una red de infraestructura de distribución y transporte de carácter productivo en los países que se adhieran a la iniciativa. Y pasándonos al mundo del conocimiento, de la llamada sociedad de conocimiento que tanto insistió el presidente electo Gustavo Petro, ¿qué perspectivas, qué horizontes vale la pena destacar de lo que se viene en esta cooperación y relación con China? Bueno, yo creo que ahí yo recojo unas palabras de los chinos mismos, y es la oferta de cooperación de China con países como Colombia no tiene límites. Los límites vienen de nuestras propias limitaciones y de nuestras capacidades de hacerlo, y de alguna manera también de presiones de otros países que están interesados en que las relaciones colombo-chinas no se profundicen. Eso, digamos, no lo ocultan, no es un secreto, pues, que Estados Unidos, digamos, es muy franco y muy vocal en pasear por América Latina, no tanto hablando de cooperación, sino de que por favor no cooperen con China, ¿no? Es una frase de un ex embajador chileno en China. Dicho eso, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades de bilingüismo de Colombia para que más muchachos y muchachas, estudiantes universitarios accedan al programa de becas en China. Nuestro acceso es muy bajo en ese sentido, y que eso se vaya hacia áreas del conocimiento que después permitan replicar en Colombia cuando ellos regresen en más capacidad científica y tecnológica. La estrategia china de oferta educativa tiene interesante, y es que no significa un drenaje de conocimiento de los países en desarrollo, como sí pasa en Europa y Estados Unidos. Los chinos estimulan que la gente, una vez se forma allá, regrese a sus países, porque lo que más le interesa a los chinos es la gente que vivió allá y se formó allá, hablando en sus países de qué fue lo que vio allá. Eso es, digamos, de la esencia del programa educativo y por eso el porcentaje de africanos que regresan después a sus países a poner en práctica lo que conocieron y hablar si es verdad o no lo que en los medios internacionales se habla de China, pues se vuelven realmente en embajadores del intercambio y del conocimiento. Y China está dando unos pasos tan acelerados hacia la cualificación no solo de su economía, sino también de su sistema educativo, que o empezamos ya a mejorar esas capacidades de los colombianos y las colombianas a acceder a las becas chinas, o nos vamos a quedar rezagados, porque claramente en la medida en que las universidades de alto nivel en China cada vez más entran en el ranking de las 100 primeros del mundo, sus requisitos de acceso también se están volviendo más difíciles, y nosotros no podemos seguir con los niveles de bilingüismo que tenemos, que son de aprendizaje relativamente tardío. Hay casos excepcionales como el que cuentas del colegio de acá de Cali, pero ojalá hubiera muchos más colegios que el chino se empezara a aprender, no desde secundaria, desde primaria, porque cuando los colombianos llegan a competir por las becas chinas, pues lo que se encuentran es con una competencia muy complicada de otros países de América Latina y de muchos países africanos que tienen integrado el chino como segunda lengua desde primaria. Si no tenemos bilingüismo, no vamos a poder tener acceso a todas estas posibilidades que ofrece la República Popular China. Para que pues, nos des una visión de lo que se puede seguir haciendo en este campo ya en concreto en las distintas regiones, en las distintas ciudades, dado que hay universidades como la nuestra que estaría dispuesta a trabajar y a proyectarse en ese sentido. Pensando ya, digamos, en la posibilidad de que el bilingüismo, en términos de bilingüismo como español mandarín, se integre a los programas educativos, yo creo que Colombia tiene que ampliar la cantidad de universidades y colegios que ofrecen ese bilingüismo, pero yo creo que hay que enfocarse en una cosa, y eso tiene que ser una labor de las embajadas, de ambas embajadas, la de China y la de Colombia, y es entender la integridad del programa chino de bilingüismo, sobre todo en aquellas cosas que los chinos llaman mandarín más.
mandarín más agricultura, por ejemplo. ¿Para qué? Los chinos tienen un programa que es muy, muy interesante, que impacta muy fuerte temas como la pobreza rural, que es montar en escuelas rurales campesinas programas de bilingüismo con ciencias agropecuarias chinas, y esos estudiantes de ahí después acceden a becas en China y después regresan a sus sitios, pero son agricultura más mandarín, o puede ser prácticas ancestrales de pesca más mandarín. ¿Ves? Son ofertas que trascienden los intereses de las zonas urbanas y están orientados hacia sectores que no están vinculados a los programas de bilingüismo en general, pero mucho menos a los de mandarín, y están ligados a necesidades de desarrollo que son además totalmente compatibles con lo que le interesa al presidente electo y a la vicepresidenta electa. Poder montar, por ejemplo, lo digo intuitivamente, los chinos tienen unos desarrollos interesantísimos en la recuperación de prácticas ancestrales de pesca en los deltas de los ríos de China, ¿no? Y han vuelto gran parte de esas prácticas, por ejemplo, la pesca nocturna de camarón, patrimonio nacional cultural de China o de la humanidad, ¿no? Tienen mucho que hablar. Los chinos el año pasado cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista, pero ese mismo año declararon la derrota de la pobreza rural y están muy interesados en compartir sus experiencias y sus conocimientos sobre cómo se logra eso en un país que en 1949 tenía unos índices de desarrollo humano peores que los de Colombia.